Buenos días, hermanos. El devocional de hoy lo titulé En esto pensad y está basado justamente en Filipenses 4:8. Lo voy a leer en la Reina Valera y dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a empezar por el final, y es que Pablo nos llama a pensar. Y para esto nos vamos a poner en un contexto. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipos mientras él estaba preso, él estaba en la cárcel. Les escribió para contarles cómo estaba en la cárcel y de cómo aún en ese lugar la palabra de Dios seguía siendo compartida. Y Pablo los llamó a ellos y a nosotros también a pensar. Dejó un mandato. No fue una sugerencia, él dice en esto pensad. Y Pablo con esto nos quiere decir que en medio de todas las cosas que nos preocupen, nuestro deber no va a ser solo ir a Dios en oración, en súplica, sino también a entrenar nuestra mente, a pensar de una manera distinta a lo que por naturaleza solemos pensar. Por naturaleza nuestra mente, nuestro corazón está inclinado a todo lo que es negativo. Pablo mismo en Efesios 4, 17 y 18 habla de aquellos que no creen y dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros éramos de esta manera antes de haber creído. El que no cree, el incrédulo, no tiene a Dios en su corazón, y por eso su corazón está duro, y este corazón duro nubla la mente. El no creyente anda en la vanidad de su sentido, leíamos recién, y esto significa que andan pensando en cosas sin valor. El incrédulo no conoce a Dios como su Salvador. Por eso el Señor Jesús abrió los ojos de nuestro entendimiento, nos iluminó para poder conocer y entender al verdadero Dios. Y además de eso nos dio la mente de Cristo, que quiero que pensemos en este versículo y que lo tengamos presente en lo que continúa el devocional. 1 Corintios 2:16 dice: Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por esta razón Pablo nos llama a pensar. El hecho de que seamos salvos y tengamos la mente de Cristo, no nos deja inmunes a pensar mal de las cosas que nos pasan. Por esta razón Dios a través de Pablo nos deja un mandato, y este mandato es de dirigir nuestros pensamientos, entrenar nuestra mente, disciplinarla y ordenarla, y disciplinarla a pensar en las cosas que son moralmente y espiritualmente excelentes. ¿Y qué son estas cosas en las que tenemos que pensar? Bueno, Pablo menciona 6. Son 6 virtudes. Y la primera es pensar en todo lo que es verdadero. Esto hace referencia, en otras palabras, a rechazar todo lo que es falso. Dios es la verdad. El Señor Jesús mismo se llamó a Él la verdad. Dios es un Dios de verdad. Él es real, Él es fiel. Por eso tenemos que pensar en aquello que es verdadero, en aquello que es confiable, real. Todo lo que viene de Dios es en lo que debemos pensar. Y por eso tenemos que tener cuidado con las cosas, con la desinformación, en creer cosas falsas, porque no es lo que Dios nos llama a pensar en lo verdadero. También nos llama a pensar en todo lo que es honesto. Y Pablo utiliza la palabra semna en el griego, y la había usado para los diáconos en 1 Timoteo 3:8, que dice que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Dios nos llama a vivir de una manera honesta, de una manera digna. Nos llama a pensar en esto, en desechar todo lo deshonesto y en pensar en lo que es digno de nuestro tiempo. Lo tercero que Pablo nos dice es que pensemos en todo lo justo, y no cualquier justicia,
sino lo justo conforme a lo que Dios dice. Eso es lo que realmente Dios aprueba. En el día de hoy, en el día a día, o sea, lo único que vemos son actos de injusticia, o a veces vemos actitudes injustas, pero no es lo que debemos hacer, o en lo que debamos meternos. Dios nos llama a pensar en todo lo que es justo, por más contramano que vaya el mundo. También Pablo nos llama a pensar en todo lo puro. ¿Y qué es lo puro? Bueno, algo puro es lo libre de impurezas, algo inocente, algo sin manchas. A veces nos toca escuchar cosas que van fuera de lo que Dios quiere, de lo que Dios pide. A veces nos toca escuchar a través de compañeros o de noticias cosas que nos causan dolor o que nos contaminan. A veces son comentarios desubicados o a veces son noticias que nos ponen tristes. Y estas cosas nos ensucian, nos contaminan. Y por eso Pablo nos llama a llenar nuestra mente en lo que es puro, en lo que es santo. Como antes leíamos en Corintios, Dios nos dio una nueva mente, y no es para que la ensuciemos o la saturemos con cosas que vemos o que escuchamos. Al contrario, tenemos que pensar en lo puro. En quinto y sexto lugar, Pablo nos dice que pensemos en todo lo amable y en todo lo de buen nombre. Significa que pensemos en lo agradable, en lo querido, en lo amado, en lo bien hablado, en lo de buena fama. Y el versículo continúa y dice que si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, todo lo que nos ayuda a crecer en lo espiritual, conforme a la Biblia obviamente, en eso debemos pensar. Hermanos, Dios nos dio una nueva mente desde el momento en que en Él creímos. Y Él quiere que nuestra vida, nuestro día a día, sea una vida nueva. Pero esto sería imposible si está desenfocada. Es imposible si nuestra mente está desenfocada. Porque todo lo que llegue a nuestra mente va a nuestro corazón. Y por eso nuestra mente debe ser llena de todo lo verdadero, como leíamos, lo honesto, lo puro, lo justo, lo amable y de buen nombre. En otras palabras, tenemos que llenar nuestra mente de la verdad y de la palabra de Dios. Leamos de su palabra, estudiemos de ella, porque ahí es donde está todo lo que Dios nos pide. Y nuestro gran ejemplo en esta tierra fue el Señor Jesús, y lo sigue siendo. Y que este lunes sea un lunes para parecernos más al Señor, y que nuestra mente piense en cada una de las cosas que Dios quiere que pensemos. No importa la situación que nos toque vivir, que nuestra mente esté enfocada a pensar en lo que Él quiere. Hermanos, que tengan un buen día, que el Señor nos bendiga y que sea un día en el que pensemos en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, lo justo, lo amable y de buen nombre.